Antecedentes. A mediados del siglo XIX y principios del XX el colonialismo occidental en Asia debilitó considerablemente la influencia de la dinastía Qi. Esto provocó que China se enfrentara a la perspectiva de ser desmembrada entre las potencias occidentales y Japón, cada uno compitiendo por su propia esfera de influencia sobre el país. De este modo, Mongolia se convirtió en el principal objetivo de las grandes potencias de la época, siendo ambicionada principalmente por Rusia y Japón, aunque Inglaterra, Alemania y Estados Unidos también estaban interesados. Por otra parte, la ocupación rusa de la península de Liaodong en 1898 y del norte de Manchuria en 1900 hicieron que el gobierno chino considerara al imperio ruso como la mayor amenaza a su integridad territorial. Debido a ello, en la primera década del siglo XX el emperador Puyi empezó a aplicar la política llamada Nueva Administración, consistente en la chinización de Mongolia exterior por medio de la colonización, la explotación de sus recursos y el establecimiento de bases militares. Los mongoles veían a la nueva administración como una amenaza a su forma de vida tradicional, que se acordó sería respetada cuando se sometieron a la autoridad china, lo cual, sumado a la colonización económica del país y por ende al debilitamiento de la economía mongola, hicieron que los mongoles apoyaran cada vez más la idea de independizarse. Dicha política provocó la resistencia no solo de los árabes, sino también de los noyons, cuya posición dominante se veía en peligro. Esto, sumado a la posibilidad de que ello supusiera una colonización china similar a la llevada a cabo en Mongolia Interior en el siglo XIX, hizo que la nobleza mongola empezara a buscar apoyo del imperio ruso. De este modo, la independencia se convirtió en el objetivo principal. En julio de 1911 un grupo de señores feudales Khalkha persuadieron al Buda viviente Jetsundan Bakutuptu VIII, líder espiritual del budismo mongol, de apoyar la independencia, acordándose el envío de una delegación mongola a Rusia para buscar apoyo ruso. Por otra parte, la Revolución Rusa de 1905 y los alzamientos que tenían lugar en distintas partes de China contribuyeron al fortalecimiento de los movimientos de resistencia en Mongolia, por lo que los alzamientos se volvieron cada vez más frecuentes. En el distrito de Kodo en el sureste de Mongolia Exterior, un movimiento dirigido por el Arata Yusi tuvo gran alcance, pero en general la lucha estuvo dirigida por los noyons. Finalmente el 10 de julio una delegación mongola, presidida por el príncipe Xochitl Namnansuren, viajó de incógnito a San Petersburgo. Para no levantar sospechas, argumentaron que se trataba de un viaje a un festival religioso, en la cual los líderes presentes discutirían la necesidad de recaudar impuestos. La delegación enviada a San Petersburgo llevaba consigo una carta en nombre del Kutuptu y de los 4 señores Khalkha pidiendo ayuda contra los chinos, incluyendo armas, y sugiriendo que las tropas rusas intervinieran en la zona, ofreciendo a cambio concesiones económicas. El gobierno ruso decidió apoyar, por medios diplomáticos y no militares, no la independencia de Mongolia, sino su autonomía, aunque aumentando el número de efectivos del personal de seguridad de su consulado en Urga para proteger a la delegación, que iba de regreso. Tras su retorno a Mongolia, en octubre estalló la Revolución de Xinhai, que derrocó a la dinastía Qin y puso fin al imperio chino, estableciendo la república. La situación fue aprovechada por la nobleza mongola para iniciar la lucha por la independencia, y el 28 de noviembre fue formado un gobierno provisional de Noens Khalkha, que ordenó a los 4 Aimax, provincias, Khalkha movilizar entre ellos a 1000 soldados, siendo movilizados 500 efectivos hacia Urga. Los Noens y lamas Khalkha enviaron una carta a Langban, gobernador manchusando, en la que le informaban de la existencia del movimiento y le indicaban que estaban organizando un ejército revolucionario y preparándolo para expandirse al resto de Mongolia Exterior desde Urga. Posteriormente una delegación de lamas y nobles visitó la oficina de Sando y le comunicó su decisión de proclamar la independencia. Tras negociar con la delegación, Sando le ofreció concederle autonomía a Mongolia, a lo cual la delegación se negó y abandonó las negociaciones, dándole a Sando un plazo de 24 horas para abandonar el país. Al día siguiente, la guardia de 150 hombres de Sando fue desarmada, y Sando y su personal se refugiaron en el consulado ruso. El 30 de noviembre fue establecido un gobierno provisional mongol, que al día siguiente proclamó la independencia y anunció el establecimiento de un gobierno teocrático dirigido por el Kutuptu. El 5 de diciembre Sando abandonó el país y partió hacia Rusia escoltado por tropas del consulado ruso de Urga. Finalmente, el 29 de diciembre el Kutuptu fue entronizado como Gog Khan. Un mes después, en enero de 1912, el gobernador militar de Uliastai y su personal evacuaron Mongolia.
El nuevo gobierno mongol era una mezcla de teocracia budista, costumbres imperiales chinas y prácticas políticas occidentales, y el Wolkan retomó los mismos poderes, simbólicos y reales, de los emperadores chinos, nombrando a su reinado con el título de Honor-Ugolsn, elevado por muchos. Se adoptó el nombre de Imongol-Uls, Gran Estado Mongol, así como una bandera nacional, y la capital, Urga, actualmente Ulan Bator, fue rebautizada como Nislel-Ure, que significa capital de los monasterios, para así reflejar su nuevo rol como sede del gobierno. Del mismo modo, se creó un parlamento, Ulsinural, bicameral y se formó un gobierno compuesto de 5 ministerios, asuntos internos, asuntos externos, finanzas, justicia, y guerra, creándose posteriormente un ejército nacional. Pese a que el país había obtenido la independencia, las condiciones de vida de la población no cambiaron en absoluto, pues el poder seguía estando en manos de los señores feudales y de los líderes religiosos. La élite religiosa se apropió de los ingresos para su provecho, por ejemplo, incrementando sus acreencias financieras al transferir la propiedad eclesiástica, Ishaf, a ganaderos adinerados que tradicionalmente habían prestado sus servicios y pagado impuestos a los príncipes. Esto supuso un aumento en la explotación de los árabes, y que en la práctica estos estuvieran privados de derechos. Del mismo modo, aunque formalmente Mongolia era un estado parlamentario, la práctica totalidad de los poderes eran ocupados por el Wolkan. El Wolkan tenía la facultad de otorgar a los nobles y damas posiciones en el gobierno, algo que tradicionalmente habían llevado a cabo los emperadores chinos. Por otra parte, los príncipes y los líderes religiosos debían pagar al Wolkan un tributo anual llamado los 9 blancos, consistente en 8 caballos y 1 camello de color blanco, siendo entregados esta vez 3.500 caballos y 200 camellos. Hasta 1915 los principales objetivos diplomáticos eran obtener el reconocimiento internacional y lograr la reunificación con Mongolia Interior, Varga y Tanuriangi. Ambos objetivos fracasaron, pues las potencias occidentales preferían mantener relaciones comerciales con China, las cuales se verían afectadas si reconocían a Mongolia. Por otro lado, los intentos de incluir a Mongolia Interior en el nuevo estado no tuvieron éxito debido al poco interés de la población y el clero de Mongolia Interior en la independencia. Naturalmente, China no reconoció la independencia de Mongolia e hizo cuanto pudo para restablecer su soberanía sobre el país. Por su parte, Rusia se negó a apoyar la independencia de Mongolia, pero tampoco estaba de acuerdo con la restauración del control chino. No obstante, en 1912 firmó un acuerdo secreto con Japón para delimitar sus respectivas áreas de influencia. Mongolia Interior y Manchuria Meridional quedarían bajo control japonés, y Mongolia Exterior y Manchuria Septentrional bajo control ruso. En noviembre de 1913, una declaración sino-rusa reconocía a Mongolia como región autónoma de China, exigiendo al gobierno chino no enviar tropas a Mongolia ni colonizar el país, así como aceptar a asesores rusos en los asuntos entre Mongolia y China. Igualmente hubo una conferencia tripartita entre Mongolia, Rusia y China, misma que fue considerada como ilegítima por el gobierno mongol al no haber participado en su elaboración. Las negociaciones fueron retomadas en 1914, acordándose en abril incluir a Tanuriangi como protectorado ruso. En octubre tuvo lugar otra conferencia tripartita entre China, Mongolia y Rusia en la que se acordó incluir a Mongolia como región autónoma de China. No obstante, el representante de la delegación mongola, el primer ministro Namnan Suren, estaba decidido a obtener la independencia y no solo la autonomía. Finalmente las negociaciones culminaron en mayo de 1915 con la firma del Tratado de Kiata, que establecía la reintegración de Mongolia en China como región autónoma y prohibía al gobierno chino enviar tropas al país, pero por obvias razones ni los chinos ni los mongoles, ni los rusos, quedaron satisfechos. El nuevo régimen republicano chino usó la inestabilidad generada por la Revolución Rusa de 1917 y la posterior guerra civil como pretexto para restablecer su control en Mongolia. La presencia de tropas bolcheviques en la frontera con Mongolia hizo que en el verano de 1918 el alto comisionado chino en Urga, Chen Yi, difundiera el rumor de que tendría lugar una invasión bolchevique. Los guardias cosacos de los consulados de Urga, Uliasta y Iov, que hasta entonces habían sido leales a la dinastía Romanov, se sublevaron. La comunidad rusa en Mongolia estaba dividida, y muchos apoyaron al gobierno bolchevique.
Con el pretexto de que tropas bolcheviques provenientes de Siberia querían penetrar en Mongolia, Chen envió un telegrama de Beijing pidiendo asistencia militar, y tras varios esfuerzos, logró convencer al Wolfgang de aceptar la intervención, siendo enviados entre 200 y 250 efectivos en julio. Al no tener lugar la invasión, el Wolfgang pidió que las tropas fueran retiradas, pero el gobierno chino se negó, considerando esta primera violación, suya, del acuerdo de Kyoto como el primer paso para restaurar su soberanía sobre Mongolia. A comienzos de 1919, el general blanco Grigori Semenov reunió a un grupo de mongoles buriatos de Siberia para formar un estado pan-mongol títere. Los mongoles Khalkha fueron invitados a unirse, pero se negaron, por lo que Semenov amenazó con una invasión. Dicha amenaza movilizó a los nobles laicos, que veían en la misma la posibilidad de que llegara el fin del gobierno teocrático. En abril, el primer ministro Namnan Suren murió, algunos creen que fue envenenado, y ese mismo mes Xu Shuzhen envió un plan al gobierno de Beijing para la reconstrucción social y económica de Mongolia, proponiendo entre otras cosas la colonización china y los matrimonios entre chinos y mongoles para transformar las costumbres de los mongoles. En junio, Xu fue nombrado comisionado de la frontera noroeste, convirtiéndose en el oficial militar y civil chino en Mongolia. El 13 de agosto el ministro mongol de Asuntos Exteriores envía a Chen un mensaje de los representantes de los 4 Aimats pidiendo ayuda militar contra Semenov. Del mismo modo, el mensaje incluía una declaración donde decía que los Khalkhas deseaban suprimir la autonomía y restaurar el antiguo sistema Qin. Ese mismo mes, el gobierno soviético derogaba los tratados firmados entre Mongolia y la Rusia zarista y reconocía la independencia de Mongolia. Inmediatamente empezaron las negociaciones con representantes del gobierno del Wolfgang, y en octubre Chen y los príncipes mongoles acordaron diversas condiciones, los 64 puntos, reformando el sistema político y administrativo. Los puntos fueron enviados al Parlamento, y aunque la Cámara de Diputados los rechazó, finalmente fueron aprobados por el Senado. Chen envió el borrador de los artículos a Beijing. El Wolfgang envió una carta y delegaciones a Beijing diciendo que el pueblo mongol no quería la supresión de la autonomía e indicando que todo era una maquinación de Chen y pidiendo que fuera apartado del cargo, pero el gobierno chino no estaba interesado en argumentos esotéricos sobre si en Mongolia existía o no un consenso sobre la abolición de la autonomía y envió los puntos a la Asamblea Nacional China, que los aprobó el 29 de octubre. Los 64 puntos de Chen, que otorgaban a Mongolia cierta autonomía, supondrían el fin de los planes de Xu de colonizar al país, por lo que Xu se trasladó a Urga para informarle a Chen que los 64 puntos debían ser renegociados en base a un nuevo conjunto de propuestas, sus 8 artículos, que establecían aumento de la población, probablemente mediante el establecimiento de colonos chinos, y desarrollo económico. Xu presentó los artículos al Wolfgang, amenazando con deportarlos si no se aprobaban. El Wolfgang envió los artículos al Parlamento y, al igual que la vez anterior, la Cámara de Diputados los rechazó y el Senado los aprobó. Algunos miembros de la Cámara Baja amenazaron con expulsar a Xu. El 17 de noviembre, Xu aceptó una declaración firmada por los ministros y secretarios pero no por el Wolfgang pidiendo derogar la autonomía. Xu volvió a Beijing, donde fue recibido como héroe. Regresó a Urga en diciembre para realizar la ceremonia de transferencia de la autoridad. Los soldados se colocaron a ambos lados del camino al palacio del Wolfgang, el retrato del presidente de China fue colocado en un palanquín, la bandera de China fue izada, y se presentó una banda musical. Los mongoles debían postrarse varias veces ante los símbolos nacionales de China. Esa noche, algunos lamas y campesinos mongoles se reunieron fuera del palacio y destruyeron las banderas chinas que se encontraban en el portón. La República Popular. Desde el otoño de 1919 comenzaron a formarse algunos grupos partisanos, siendo 2 de ellos Konsulindeng, Colina Consular, y Zugungre, Ure Oriental. Este fue el principio de la resistencia contra Xu. El primer grupo fue creado a instancias de Doksomi Modoro, un lama de 35 años que trabajó en el consulado ruso en Urga durante el gobierno del Wolfgang, y de Orlojin Choibalsan, que después sería conocido como el Stalin de Mongolia. El enlace entre ellos era un tal Mikhail Kucherenko, empleado de una imprenta rusa en Urga, que a veces visitaba a Godó y Choibalsan. Sin duda las conversaciones trataban sobre la revolución en Rusia y la situación política de Mongolia. A su vez, otros mongoles se unieron a Choibalsan y Godó para discutir sobre la autonomía así como del fracaso de los nobles y lamas mongoles para desarrollar una resistencia efectiva contra los chinos.
Los líderes del grupo Ware Oriental eran Solin Danzan, un funcionario del Ministerio de Finanzas, y Dansrabilehin Doksom, un oficial del Ministerio de Guerra. Otro miembro del grupo, aunque en esa época no era una figura relevante, era Damdin Subaatar, un militar que tras su muerte fue conocido como el Lenin mongol. Por otra parte, la comunidad rusa de Urga eligió una duma municipal dirigida por simpatizantes de los bolcheviques, quienes se enteraron de la existencia de los grupos. A comienzos de marzo de 1920, la duma envió a uno de sus miembros, I. Sorokorikov, a Irkutsk, decidiéndose que enviara un informe sobre los mongoles. Sorokorikov se reunió con representantes de ambos grupos, y tras volver a Urga en junio se reunió nuevamente con ellos y les prometió que el gobierno soviético les daría asistencia. A mediados de octubre de 1920, en medio de la guerra civil rusa, las tropas blancas del general Roman Wilhelm von Sternberg invadieron Mongolia, y tras 4 meses de combate expulsaron a los hombres de Shu en febrero de 1921, proclamando nuevamente la independencia y colocando a Sternberg en el trono. Es en medio de la ocupación que se crea el Partido Popular de Mongolia, PPM, el cual tiene su primer congreso en marzo. Por otra parte, el 13 de marzo los partisanos acordaron establecer un gobierno provisional y crearon el Ejército Popular Revolucionario, EPRM, brazo armado del PPM, cuyo mando fue confiado a Subaatar. El EPRM empezó la campaña para liberar al país, teniendo lugar su primera victoria el 18 de marzo, 5 días después de su creación, en la batalla de Altanbulak. A pedido del gobierno provisional, el Ejército Rojo entró en Mongolia en junio. Finalmente, el Ejército Rojo y el EPRM entraron en Urga el 6 de julio y el PPM formó gobierno, con Subaatar como primer ministro, pero devolvió al trono al Vodkan, que se mantuvo en este, aunque de forma simbólica. Consciente de la fuerte influencia de la religión entre las masas, el PPM unificó a todas las fuerzas patrióticas en un frente antiimperialista. El gobierno llevó a cabo una serie de reformas antifeudales. Las deudas, pertenecientes sobre todo a comerciantes chinos, fueron canceladas. La usura fue prohibida. La tierra fue nacionalizada. La servidumbre, los títulos nobiliarios, y los privilegios feudales fueron abolidos. El gobierno local fue descentralizado. El 10 de julio, el Comité Central del Partido adoptó una resolución mediante la cual transfería la autoridad central a las asambleas locales, Urales. El 5 de noviembre una delegación mongola viajó a la URSS para entrevistarse con Lenin, firmándose un tratado de amistad. Posteriormente, ese mismo mes, el PPM ingresó al Comintern en calidad de simpatizante. Subaatar murió el 20 de febrero de 1923 en medio de las sospechas de que Chagansar planeaba un golpe de estado al no poder resistir la presión que le había causado el estado de alarma, pues la misma se le había hecho demasiado exhaustiva. El tercer congreso del partido, que tuvo lugar en agosto de 1924, estableció la línea de desarrollo no capitalista del país. Las medidas económicas tomadas de 1921 a 1924 crearon las condiciones necesarias para el establecimiento de una república. El Vodkan murió en mayo de 1924, y 6 meses después, el primer Gran Ural del Pueblo, el equivalente al Soviet Supremo, proclamó la República Popular de Mongolia y ratificó su primera constitución. Tras la muerte del Vodkan, el gobierno anunció que no habría más reencarnaciones del Jetsundan Bakutuktu. No obstante, los lamas reconocieron la nueva encarnación de inmediato y fueron al Tíbet para informar al Dalai Lama al respecto. El gobierno hizo todo lo posible por desarrollar a las fuerzas productivas del país y dejar de ser dependiente de la ayuda soviética. Entonces el país tenía una economía feudal y atrasada, basada principalmente en la crianza de ganado. La agricultura y la industria eran prácticamente inexistentes. Los transportes y comunicaciones eran primitivos. La banca, los servicios y el comercio estaban en manos de extranjeros, principalmente de chinos. El grueso de la población eran nómadas analfabetas, y una parte importante de la fuerza laboral masculina trabajaba en monasterios, por lo que su contribución al desarrollo económico era escasa. Solo el 1% de la población sabía leer y escribir, y las pocas escuelas existentes eran centros de enseñanza de monasterios budistas. La propiedad del ganado se concentraba en manos de terratenientes, aristócratas y monasterios. El resto de la economía estaba en manos de extranjeros, sobre todo de chinos. En diciembre de 1921 fue creada la Organización Central Cooperativa Popular, Monsenkop.
De 1921 a 1922 se abrieron 12 preescolares y 7 escuelas primarias, a las que empezaron a asistir 400 niños. En junio de 1924 fue establecido el Banco Industrial y de Comercio. En diciembre de 1925 se llevó a cabo una reforma monetaria que introdujo una moneda nacional, el tugrik, o turek, que tenía el mismo valor que el rublo soviético, es decir, 18 gramos de plata, sustituyendo así al dólar mongol y otras monedas. Se desarrolló la industria nacional, aunque seguía siendo principalmente textil y de procesamiento de alimentos, se establecieron cooperativas agrícolas, y se desarrolló un sistema moderno de transportes y comunicaciones. Tras varios intentos fallidos de colectivizar el ganado, este permaneció en manos privadas. Por otra parte, la organización de los principios de la educación pública se estableció durante el cuarto congreso del PPM en 1925. Por otra parte, a partir de dicho congreso el partido pasó a llamarse Partido Revolucionario Popular Mongol, PRPM. Se estableció la enseñanza obligatoria y gratuita para todos los niños menores de 18 años sin importar su nacionalidad, y se prohibieron los castigos corporales. Uno de los objetivos era desarrollar la lealtad hacia la revolución. Durante los primeros años de gobierno del PRPM el desarrollo del sistema educativo tuvo muchas dificultades debido a la escasez de dinero, la falta de personal educativo y la inexistencia de organizaciones escolares experimentadas. En 1922 se iniciaron los primeros cursos de formación de maestros. A mediados de la década de 1920 se llevaron a cabo programas de formación de maestros en escuelas soviéticas. El clero lamaísta se opuso fuertemente a la secularización del sistema educativo, pero finalmente aceptó la coexistencia de las escuelas religiosas con las escuelas públicas. En 1933, 18.000 estudiantes asistían a escuelas confesionales. En el séptimo congreso del PRPM, de octubre a diciembre de 1928, se impuso la facción del partido seguidora de la línea marxista. A comienzos de la década de 1930 la inversión extranjera fue prohibida y fue nacionalizado el comercio exterior. El establecimiento de una política fiscal, el fortalecimiento de Monsenkoop, y la ayuda soviética aseguraron el cumplimiento de estos objetivos. En 1929 fue abolida la propiedad feudal, que se había mantenido intacta hasta entonces, y las tierras que a ese momento pertenecieron a los señores feudales fueron repartidas entre los campesinos. La eliminación de los señores feudales tuvo lugar tras luchas feroces. Los errores cometidos por el partido y la delicada situación económica, en parte provocada por ello, fueron aprovechados por las fuerzas contrarrevolucionarias para llevar a cabo operaciones de desestabilización y organizar levantamientos espontáneos. Ignorando la situación del país, los elementos ultraizquierdistas del PRPM proclamaron la transición a la etapa socialista de la revolución e implementaron una política que causó graves problemas políticos y económicos. Desde 1924, el noveno Panchen Lama estaba viviendo en China a consecuencia de una disputa con el 13º Dalai Lama. El Panchen Lama insistía en que el Tíbet obtuviera autonomía, así como su propio sistema fiscal y sus propias fuerzas armadas. El gobierno chino le proveyó de un pequeño ejército, pero el Dalai Lama no les permitió a los soldados entrar en el Tíbet, pues sospechaba de sus intenciones. En 1930 el príncipe Erekdendadba escribió una carta al Panchen Lama pidiéndole que enviara a su ejército a Mongolia para liberar al país del PRPM, cerrar la frontera con la URSS, y, con ayuda de China, instalar en el poder al noveno Jetsun Tangpa, restaurar la monarquía y detener la secularización del clero. Aunque el Panchen Lama envió una carta donde apoyaba la revuelta, no envió a sus hombres ni dio apoyo militar. A principios de 1930 unos 10.000 monjes fueron expulsados de los monasterios. Por otra parte, en 1931 Japón, que tenía intereses en Mongolia, atacó el norte de China y estableció Manchukuo, un territorio ubicado en Manchuria que existiría hasta 1945. Para obtener el apoyo de los mongoles, los japoneses comenzaron a apoyar a distintos movimientos budistas en Mongolia. De este modo, promovieron cambios en las prácticas budistas, y alentaron la conversión de los monasterios en centros educativos y sanitarios. Aunque los budistas mongoles tomaron parte en estos procesos, generalmente solo aceptaban los cambios que ya formarán parte del ideario político y religioso nacional. Stalin temía que Japón pudiera usar el budismo para penetrar en el continente y usar para su causa a los budistas de Buriatia y Mongolia exterior.
Por su parte, el alto clero budista, disgustado con las reformas emprendidas, pues pusieron en peligro sus privilegios, logró canalizar el descontento de varios sectores de la población, y el 10 de abril de 1932 llevó a cabo un levantamiento armado en Opsgol que se extendió rápidamente a las zonas vecinas. Los rebeldes crearon una unidad de comando llamada Oxirbat Injam, Ministerio de Oxirbat, y comenzaron a armar a la población y a los lamas locales, destruyendo centros comunitarios y edificios gubernamentales, y asesinando a oficiales y miembros del partido, así como a los habitantes que no los apoyaban. El 15 de abril, el Ministerio del Interior desplegó unidades armadas, logrando aplastar la rebelión a comienzos de julio, aunque los combates en el Brangay y en el sur de Opsgol continuaron hasta agosto. Los líderes de la revuelta fueron juzgados y condenados a muerte. El Pleno Extraordinario de la Comisión Central de Control del PRPM de junio de 1932 condenó las desviaciones internas que provocaron esta situación y anunció la restauración de la línea general del partido. Las decisiones del Pleno Extraordinario fueron ratificadas durante el 9º Congreso del PRPM en septiembre y octubre de 1934. Bajo la nueva política del PRPM, entre 1932 y 1934 se relajó la persecución del budismo, e incluso se permitió la apertura de nuevos monasterios. Stalin hizo esta recomendación para evitar que los budistas buscaran apoyo japonés, no obstante el budismo mongol nunca logró recuperarse. Entre 1933 y 1934 se desarrolló el caso Lumbe. Hanbin Lumbe, un destacado líder del partido, fue acusado de colaborar con los japoneses y de conspirar para la creación de una organización ilegal con el propósito de desarrollar la rebelión. Fue condenado a muerte, siendo ejecutado el 30 de junio de 1934. Durante el proceso fueron purgadas 317 personas, 174 del grupo de la provincia de Enti y de las cuales 30 fueron condenadas a muerte, 110 del grupo de la provincia de Gornok de las que 18 fueron ejecutadas, y 33 del grupo Ulan Bator 5 ejecutadas. La mayoría de los condenados eran buriatos de las provincias del norte, Dornod y Entil, así como de Ulan Bator. Aparte de las penas de cárcel, de 5 a 10 años, una forma adicional de castigo era la expulsión a la Unión Soviética, seguida de 5 años en campos de concentración y la prohibición de regresar a Mongolia. La liberación de la dependencia colonial y la supresión de las relaciones feudales de producción dieron impulso al desarrollo de las fuerzas productivas. Las cabezas de ganado aumentaron en un 36% entre 1929 y 1940. Las cooperativas agrícolas aumentaron, y creció la producción de electricidad, así como el procesamiento de materias primas agrícolas y la extracción de carbón. Se desarrollaron industrias automovilísticas, de ferrocarriles y de transporte aéreo. De 1934 a 1939 el comercio al por menor aumentó en un 2,5% y las exportaciones en un 2,3%. Las principales fuentes de ingreso las constituían las cooperativas agrícolas y las industrias estatales. En 1940 el pago de impuestos constituía solo el 16,7%. Dado el contexto internacional adverso, principalmente la política expansionista de Japón, en noviembre de 1934 se firmó un pacto soviético-mongol de ayuda. En marzo de 1936 se firmaría un tratado de asistencia mutua. En abril de ese año tuvo lugar un juicio contra los lamas, que fueron acusados de arruinar el prestigio de la religión por sus actividades contrarrevolucionarias y por espiar para Japón. En el siguiente proceso, en octubre, los acusados fueron señalados por usar ayuda japonesa para planear un nuevo levantamiento. De los 17 acusados, 6 fueron condenados a muerte y los demás a diversas penas de prisión. A lo largo de todo el año hubo juicios contra el clero budista. En 1937 Japón capturó Mongolia Interior y el resto del norte de China, siendo su objetivo crear un estado pan-mongol que incluyera a Buriatia y que estuviera gobernado por el noveno Jetsundanba. Stalin acusó a los lamas de Mongolia Exterior y Buriatia de espiar para Japón y distribuir propaganda japonesa. Por otra parte, la frontera entre Mongolia y Manchukuo fue objeto de disputa entre ambos bandos, pues mientras los japoneses la fijaron en el curso del río Aringol, Mongolia sostenía que estaba ubicada 16 kilómetros al este. El 11 de mayo de 1939 tuvo lugar un ataque japonés en la aldea de Nomonan, ubicada en la frontera con Manchukuo. 2 días después tropas mongolas cruzaron la frontera y no pudieron ser expulsadas. El 14 de mayo el ejército de Kwantung intervino para intentar recuperar el territorio, pero fue rechazado.
El conflicto fue creciendo progresivamente hasta que las tropas soviéticas y japonesas acabaron enfrentándose directamente. El 28 de mayo tropas soviéticas rodearon y destruyeron una unidad japonesa de reconocimiento, provocándole 210 muertos y 34 heridos. Tras este enfrentamiento vino un mes de relativa calma, pero en vez de llegar a un acuerdo, ambos bandos reforzaron sus posiciones en la zona. El 27 de junio, la Fuerza Aérea Japonesa bombardeó la base aérea soviética en Tamsak-Bulak, y aunque los soviéticos perdieron muchos aviones en tierra, lograron defenderse exitosamente en el aire, lo cual no impidió que los pilotos japoneses volvieran a casa victoriosos, habiendo destruido el doble de aviones enemigos que los perdidos por ellos mismos. Pese a su decisión de retirar la cobertura aérea, Tokio autorizó que se realizaran operaciones terrestres para expulsar a los invasores. El teniente general Michitaro Komatsubara planeó un ataque tenaza que le permitiera rodear y destruir a las tropas soviéticas. Desde el norte, sus hombres lanzaron un primer asalto, y tras cruzar fácilmente el río Alingol, lograron expulsar a las tropas soviéticas el 2 de julio e iniciaron su avance hacia el sur, aunque sufrieron pérdidas considerables. Sin embargo, los soldados de Komatsubara fueron incapaces de aprovechar este éxito debido a su mala preparación, además de que una mala planificación logística hizo que su línea de suministros dependiera de un solo pontón. Viendo la oportunidad que suponía el estancamiento nipón, las tropas soviéticas, bajo el mando de Georgi Zhukov, lanzaron un contraataque con 450 tanques. A pesar de no contar con apoyo de infantería, lograron atacar las tropas japonesas por 3 flancos, rodeándolas casi por completo. El 5 de julio el destacamento norte del ejército japonés fue obligado a retroceder a sus posiciones iniciales, al otro lado del río. El gobierno de Tokio, que había tratado de impedir que los enfrentamientos en Nomonhan se convirtieran en una guerra con la URSS como había sucedido con China tras el incidente del puente de Marco Polo, intentó frenar las acciones del ejército de Kwantung. El propio emperador dio órdenes de que se evitara la extensión de los combates y el embajador en Moscú recibió instrucciones el 17 de julio de buscar la oportunidad de iniciar negociaciones para la firma de un armisticio y la delimitación de la frontera. Pero el ejército de Kwantung se opuso a las negociaciones sin lograr antes una posición militar ventajosa, por lo que las retrasó. Tras el fracaso de su primer ataque, los japoneses se retiraron para planear su próximo movimiento. La derrota no era una opción para Komatsubara, quien tras dejar que sus hombres recuperaran fuerzas y repusieran suministros durante una noche, ideó un segundo plan de ataque, basado en el uso de la fuerza bruta. El 23 de julio, apoyadas por un gran bombardeo de artillería, 2 divisiones niponas lanzaron un ataque contra las tropas soviéticas, que para entonces ya habían cruzado el río y se habían apoderado del puente Kawatama. Tras días de feroces combates, los japoneses apenas lograron pequeños avances, siendo incapaces de romper las líneas soviéticas y alcanzar el tan ansiado puente. A pesar de haber causado miles de bajas, la batalla estaba en un punto muerto. Incapaces de avanzar y viendo que se les agotaban los suministros de artillería, los japoneses decidieron retirarse para planear un tercer ataque. Aunque los preparativos japoneses para un tercer ataque iban por buen camino, el ejército de Zhukov acabaría con Komatsubara. Finalmente, a mediados de agosto, Zhukov, conociendo el plan japonés de atacar a sus posiciones el 24 de agosto, decidió romper el estancamiento y adelantarse a la ofensiva japonesa. El 20 de agosto cruzó Alingol con 50.000 hombres, 498 tanques y 250 aviones. Las fuerzas japonesas a las que se enfrentaba eran similares, pero no estaban bien armadas ni sabían el contraataque que se les venía. El contraataque soviético consistía en un ataque combinado clásico. Mientras miles de soldados de infantería atacaban frontalmente a las tropas japonesas, los tanques rodearon los flancos, y la artillería y la aviación machacaron a los japoneses. El 31 de agosto las fuerzas japonesas fueron rodeadas. Unas cuantas unidades lograron escapar del cerco, pero el resto siguieron la tradición marcial nipona y siguieron luchando. Zhukov acabó con ellos mediante ataques de artillería. Ese mismo día el embajador japonés en Moscú recibió instrucciones de entablar conversaciones con los soviéticos inmediatamente. Se reunió con el ministro de Exteriores Vyacheslav Molotov el 9 y 10 de septiembre, pero no logró un acuerdo, pues los japoneses se negaban a reconocer la frontera establecida por los soviéticos. El 14 de septiembre propuso con éxito el alto al fuego con el mantenimiento de las posiciones militares, dejando para después la delimitación fronteriza. El 16 de septiembre se firmó una declaración conjunta de alto al fuego.
Para 1940 la estructura socioeconómica del país había cambiado notoriamente gracias a las reformas revolucionarias. Los señores feudales habían desaparecido y los arabs se habían convertido en una clase de pequeños productores. Había surgido una nueva clase obrera, y se estaba desarrollando la intelectualidad. Las empresas pequeñas y medianas constituían la base de la economía. Los principales componentes económicos eran la industria y las cooperativas, el transporte mecanizado, el sistema financiero, así como el comercio cooperativo y estatal. Aunque había centros de producción agrícola, la producción a pequeña escala siguió siendo predominante. Los elementos capitalistas siguieron presentes en la agricultura, en forma de granjas que explotaban la mano de obra, así como en el comercio, donde existían comerciantes privados. En general, sin embargo, las empresas capitalistas jugaron un papel muy minoritario en la economía. El gobierno llevó a cabo una política consistente en limitar y disciplinar a estos elementos. Durante esta etapa se llevó a cabo una revolución cultural con el objetivo de suprimir los vestigios del feudalismo en el imaginario colectivo y establecer una mentalidad revolucionaria y progresista. Los objetivos de la etapa de desarrollo democrático fueron confirmados durante el pleno del PRPM de abril de 1940. Durante el Congreso se adoptó un nuevo programa, y el Gran Ural promulgó una nueva constitución que reflejaba los profundos cambios socioeconómicos que había sufrido el país. Tras haber completado los objetivos de la Revolución Democrática, en 1940 Mongolia entró en la etapa socialista. Las nuevas tareas consistieron en aumentar los niveles de crecimiento de las fuerzas productivas, la formación voluntaria de cooperativas que sustituyeran a las explotaciones agrícolas individuales que aún quedaban, la consolidación del sistema socialista, y la profundización en el desarrollo de la revolución cultural. La transición al socialismo se completó durante la Segunda Guerra Mundial. Debido al crecimiento de las amenazas expansionistas japonesas, Mongolia comenzó a desarrollar una política de gradualismo económico y reforzamiento de la defensa nacional. Desde el primer día de la Gran Guerra Patria en la URSS, Mongolia comenzó a proveer a la URSS de la mayor cantidad que pudo de ayuda material. Esta posición quedó de manifiesto tras la declaración de la sesión conjunta del Presidium del PRPM, el Presidium del Ural, y el Consejo de Ministros el 22 de junio de 1941. Toneladas de alimentos y ropa, así como cientos de animales fueron entregados al Ejército Rojo. Igualmente, cerca de 32.000 caballos fueron enviados por los mongoles a la URSS como regalo. Según el historiador ruso V. Suvorov, la ayuda enviada por Mongolia fue similar a la enviada por Estados Unidos. También hubo voluntarios mongoles que lucharon en el Ejército Rojo, así como la columna revolucionaria de tanques de Mongolia y el escuadrón aéreo Arat, que combatieron en las distintas batallas del Frente Oriental. En 1944 Mongolia perdió unas cuantas villas cuando la República Popular de Tuva se unió a la URSS. Ese mismo año se abolieron las restricciones a los derechos electorales, que entre otras cosas impedían a los antiguos señores feudales y otras personas que hubieran explotado el trabajo ajeno tanto elegir a los órganos representativos como postularse para puestos de elección popular. En febrero de 1945 se ratificó la soberanía del país durante la Conferencia de Yalta. Tras la declaración de guerra contra Japón el 10 de agosto, Mongolia permitió el despliegue de tropas soviéticas contra Manchukuo, además de enviar a 80.000 voluntarios. El 20 de octubre se celebró un referéndum para ratificar la independencia de Mongolia, habiendo una participación del 98% y siendo aprobado con el 100% de los votos. El período de posguerra se caracterizó por grandes logros en la construcción socialista. En febrero de 1946 se firmó un tratado de amistad y asistencia mutua entre Mongolia y la URSS, así como un acuerdo de cooperación económica y cultural. Ese mismo año concluyó la transición al alfabeto cirílico, que había sido adoptado en 1941, sustituyendo al alfabeto oirat. En 1947 durante el 11 Congreso del PRPM se adoptó una resolución que establecía la adopción de una economía planificada, misma que quedó plasmada en la aprobación del primer plan quinquenal, 1948-1952, así como el aumento de la producción industrial, el procesamiento de madera, y la producción de bienes de consumo. Ese mismo año comenzó la construcción del ferrocarril Transmongol, que fue completado en 1961. Del mismo modo, se abrió la mina de carbón de Nalai, se amplió la red eléctrica, se abrieron la refinería petrolera de Zubin-Bayam y otras fábricas e instalaciones de producción de metal y minerales, y se desarrolló el ferrocarril Naush-Ulaanbaatar y otros sistemas de transporte.
Tras haber establecido en 1942 la primera universidad nacional, que llevaba su nombre, Choibalsan llevó a cabo medidas destinadas a erradicar el analfabetismo, estableciéndose un sistema educativo con una duración de 10 años. En 1948 estableció relaciones con Hungría, Polonia y Checoslovaquia, así como con Corea del Norte. En 1949, tras la victoria del Partido Comunista Chino sobre el Kuomintang en la Guerra Civil China, Mongolia estableció relaciones con la República Popular China, reconociéndose mutuamente ambas partes. De hecho, Mongolia fue el primer país que reconoció a la RPC, no obstante Mao Zedong siempre expresó su deseo de que Mongolia se reintegrara a China. En 1950 entabló relaciones con la RDA y los demás países socialistas de Europa Oriental, expandiendo sus relaciones económicas y culturales. En 1951 Choibalsan viajó a Moscú para tratarse el cáncer de riñón, pero murió el 26 de enero de 1952. Su cuerpo fue trasladado a Mongolia, donde fue recibido con todos los honores y fue sepultado en el cementerio de Altarunji en Ulan Bator. En 1954 sus restos fueron trasladados al recién construido mausoleo de Subaatar. Tras la muerte de Choibalsan, la dirección del PRPM fue asumida por Yunjajin Sedembal. Durante los siguientes años, la economía nacional se desarrolló de acuerdo al segundo, 1953, 1957, y tercer plan quinquenal, 1958-1960. El desarrollo industrial aumentó de forma significativa, de modo que para 1960 el número de trabajadores industriales era un 5,9% mayor que en 1940. Desde 1955 se desarrolló la producción a gran escala en las cooperativas agrícolas. En la primavera de 1959, prácticamente todos los arats del país trabajaban en las cooperativas. En el pleno del Comité Central del PRPM de diciembre de 1959 se anunció que la organización de los arats en cooperativas había sido completada, y que las relaciones socialistas de producción habían triunfado en todas las esferas de la economía. Después de que el XX Congreso del CUS en 1956 diera comienzo a la desestalinización de la URSS, Sedembal apoyó esta decisión y decidió llevar a cabo una política similar, de modo que la figura de Choibalsan fue criticada duramente y se le acusó de violar los principios revolucionarios. Igualmente, después de dicho congreso, China presentó la independencia de Mongolia como uno de los errores cometidos por Stalin. De este modo, durante el pleno del PRPM de 1962, se tomó la decisión de tomar medidas decisivas para asegurar la completa liquidación de las graves consecuencias que el culto a la personalidad de Choibalsan ha tenido en todos los aspectos de la vida. Luego de la ruptura sino-soviética, Mongolia pidió a la URSS desplegar tropas en su territorio. El 14 Congreso del PRPM de julio de 1961 confirmó que la transición al socialismo había sido completada. El máximo desarrollo de la base técnica y material del socialismo se había convertido en el nuevo objetivo principal, posición que se vio reforzada tras la entrada de Mongolia en el CAME en 1962. Después de la ruptura sino-soviética, la ayuda china se detuvo, pero siguió llegando ayuda soviética y de los otros países socialistas de Europa Oriental en forma de créditos, asesores, asistencia técnica y financiera, y proyectos de colaboración. El Congreso aprobó las directivas del Cuarto Plan Quinquenal, 1961-1965. El nuevo programa del PRPM, adoptado durante el 15 Congreso, que tuvo lugar en 1966, reflejó los logros obtenidos y definió las tareas para llevar a cabo la transformación de Mongolia en un país con una industria moderna y diversificada, sobre todo en el sector minero, aprobándose a este modo el Quinto Plan Quinquenal, 1966-1970. Se construyeron nuevos centros industriales en Baganur, Choibalsan, Daran y Erdenet. Aunque la crianza de animales se estancó, la producción de cultivos aumentó notablemente, en parte debido al desarrollo de instalaciones agrícolas en tierras vírgenes. Los sistemas de transportes y comunicaciones se mejoraron para poder llegar a las zonas más remotas del país. Durante el 16 Congreso del PRPM en junio de 1971, que coincidió con el 50 aniversario de la Revolución, se aprobaron las directrices del Sexto Plan Quinquenal, 1971-1975, poniendo énfasis en el desarrollo cultural. Durante este periodo el PIB creció en un 44,5%, el ingreso nacional en un 38% y el volumen de la producción industrial en un 55,2%.
El 11 de junio de 1974 el Gran Ural eligió a Chedenbal como primer ministro. En 1972 el ingreso nacional había aumentado en un 83,4%, y la producción agrícola en un 16,6%. El ingreso per cápita era de los más altos del mundo. Cerca del 24,6% de la tierra cultivable, el 95% de los pastos y el 75% de los ingresos agrícolas pertenecían a las cooperativas. Cerca del 22% del ingreso era propiedad de los miembros de las cooperativas. Las granjas estatales, que entonces eran 35, poseían el 75,4% de la tierra cultivable, el 3% del pasto, y el 4% del ingreso, produciendo además 4/5 partes del cereal y una cantidad importante de papas, verduras y piensos. La agricultura estaba ampliamente mecanizada. A mediados de 1972 había 6.300 tractores, en comparación con los 1.700 que había en 1960. Se tomaron varias medidas para elevar la producción agrícola, principalmente la construcción de almacenes de grano y de instalaciones de riego. El 17 Congreso del PRPM, que tuvo lugar en junio de 1976, adoptó las directrices para el séptimo Plan Quinquenal, 1976-1980. Dicho plan marcaba como objetivos mejorar la calidad y la eficiencia de la producción. La industria estaba compuesta en su mayoría por empresas pequeñas o medianas. Entre 1941 y 1960 la tasa de crecimiento de la producción industrial fue del 6,9%. De 1951 a 1960 del 10,8%. Y de 1961 a 1970 del 9,7%. En 1972 la industria constituía la tercera parte del PIB nacional. En 1973 la transformación de materias primas constituía el 49,7% de la producción, mientras que la producción de bienes de consumo representaba el 53%. La política exterior de Mongolia tenía como objetivo asegurar la construcción del socialismo en condiciones pacíficas, así como la cohesión con los distintos países socialistas. En 1959 apoyó la propuesta de la URSS de desarme nuclear. En 1963 se firmó un tratado que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y el agua, y del mismo modo en 1968 firmó un tratado de no proliferación de armas nucleares. Apoyaba la lucha de los países árabes contra las agresiones de Israel, la resistencia de Camboya, Vietnam y Laos, las propuestas de Corea del Norte de una reunificación pacífica de Corea, así como las luchas de liberación nacional de Asia, África y América. A comienzos de los 80, Mongolia tenía una economía planificada basada en la propiedad pública de los medios de producción. De acuerdo a su constitución, dicha propiedad estaba organizada de dos hienas: la propiedad estatal, tierra, recursos naturales, instalaciones económicas, infraestructura, instituciones, empresas, y la colectiva, cooperativas agrícolas. La propiedad privada estaba prohibida en todos los sectores económicos, menos en la crianza de animales. La economía estaba dirigida mediante planes quinquenales, que eran aprobados por el Gran Ural. Chedenbal dimitió en 1984 por problemas de salud, siendo sustituido por Hambaum. Posteriormente se trasladó a Moscú, donde murió en 1991. Bam reforzó la colaboración con la URSS, pero al igual que en otros países comunistas existía mucha presión para sacarlo del poder, además de que, curiosamente, sería él quien conduciría al fin del socialismo en Mongolia. Bajo el influjo de la perestroika, en 1986 Bam adoptó un programa de reformas económicas. Dicho programa contenía 5 objetivos: aplicación de la ciencia y la tecnología a la producción, reformas administrativas y de planeación, independencia de las empresas, y un balance de los intereses individuales, colectivos y sociales. El aceleramiento del desarrollo tenía como objetivo cumplir estas metas. La investigación científica se dirigió a mejorar el desarrollo económico mediante el desarrollo de la electrónica, la automoción y la biotecnología. Igualmente, tuvieron lugar programas de cooperación con otros países del CAME en la investigación y desarrollo de materiales de sectores prioritarios. Ese mismo año tuvo lugar la reforma administrativa, consistente en reorganizar la estructura gubernamental y económica. Estos cambios provocaron una profunda reorganización en las estructuras del Estado, entre otras cosas al haber reducido a 3.000 el número de puestos administrativos y haber permitido un ahorro de 20 millones de tubriks.
El rol de los órganos de planificación centralizada se redujo mediante la limitación de las labores del Comité de Planificación Económica a la supervisión de la gestión de la circulación de capital. Las medidas de descentralización económica comenzaron en 1986, cuando a más de 100 empresas se les otorgó autonomía financiera. Ahora las empresas serían responsables de sus beneficios y pérdidas, así como de la gestión de los contratos de ventas y exportaciones. En diciembre de 1988 el Gran Ural aprobó una ley que establecía la autonomía económica de las empresas estatales, independencia financiera y permitía la posibilidad de introducir mecanismos de mercado en la economía planificada. Bajo esta ley, se autorizaba a las empresas estatales a realizar sus propios planes quinquenales y a negociar por su propia cuenta los términos de pagos de impuestos y cuotas de producción con otras empresas. Asimismo, se permitía a las empresas del Estado vender excedentes, enajenar o vender su patrimonio, establecer sus propias organizaciones científicas, financiar sus pérdidas, pedir préstamos bancarios por su propia cuenta, establecer sus propios precios, supeditar el pago de los sueldos del personal a la rentabilidad de la empresa, comprar materiales a distintos proveedores, establecer lazos con organizaciones comerciales extranjeras, tener su propio sistema de divisas, y exportar su producción a voluntad. La ley establecía la división de las empresas estatales en dos categorías: las empresas responsabilidad de ministerios, comités estatales y departamentos, que se gestionarían a sí mismas, y las empresas municipales, que serían administradas por los urales locales. Se permitieron tres tipos de asociaciones: productoras, científicas, y de coordinación de asuntos económicos. Las primeras empresas donde se introdujeron estas medidas fueron las pertenecientes a las industrias ligeras y alimenticias, así como en el sector doméstico, lo cual provocó una disminución significativa de los materiales empleados en la producción. Vale decir que desde 1986 se permitió a las cooperativas agrícolas disponer libremente de los excedentes de producción, y, del mismo modo, se les permitió a sus miembros apropiarse de una parte de la cosecha. Igualmente, desde 1987 el gobierno empezó a promover la formación de asociaciones voluntarias de productores en los distintos sectores de la economía para así elevar la producción de bienes de consumo. Al igual que ocurrió en los demás países socialistas durante la época, en Mongolia empezaron a surgir grupos que reclamaban cambios políticos y económicos. En este caso, empezaron a tener lugar una serie de manifestaciones que demandaban la aceleración de la apertura económica y la adopción de un sistema multipartidista. Uno de los manifestantes más destacados era Tsayahin Elbeidorj, un funcionario del PRPM que se había convertido al liberalismo durante su estancia en la URSS tras haber leído sobre la perestroika, de la cual era partidario. El 28 de noviembre de 1989 dio un discurso durante el Segundo Congreso Nacional de Jóvenes y Artistas en el que abogaba por dichas medidas. El presidente del Congreso no le dejó terminar e interrumpió su discurso. El 10 de diciembre tuvo lugar un mitin en el Centro Cultural Juvenil de Ulaanbaatar en el que Elbeidorj fundó la Unión Democrática de Mongolia, UDM. Conforme fueron avanzando las protestas, los manifestantes, que inicialmente abogaban por la adopción de un socialismo democrático, fueron adoptando posiciones cada vez más nacionalistas y finalmente acabaron incluyendo en sus demandas, entre otras cosas, la reintroducción del alfabeto mongol tradicional, Oirat, que había sido reemplazado por el alfabeto cirílico. El 2 de enero de 1990 la UDM hizo un llamado a la revolución democrática. Las protestas aumentaron después de que el gobierno ignorara sus demandas. Las protestas se expandieron fuera de la capital, principalmente en Erdenet y Daran. El 7 de marzo tuvo lugar una huelga de hambre en la plaza Subaatar pidiendo la salida del PRPM del poder. Finalmente el gobierno accedió y comenzó a negociar con los opositores. El 9 de marzo Badn disolvió al Politburó del PRPM. Inmediatamente Elbeidorj comunicó la noticia a los demás miembros de la UDM, por lo que posteriormente la huelga de hambre fue levantada. Badn dimitió el 21 de marzo, y poco después el PRPM volvió a llamarse PPM. Finalmente, el nuevo Politburó anunció la convocatoria de elecciones para julio. Tras su renuncia, Badn se retiró de la vida pública y se estableció en Dambanarjara, donde vivió hasta su muerte en 1997. Luego de la dimisión de Badn, el 29 de julio de 1990 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias, las primeras elecciones multipartidistas en la historia de Mongolia, que fueron ganadas por el PPM, que obtuvo 388 escaños.
Dasim Jambasuren fue electo primer ministro, pero llevó a cabo una serie de reformas liberalizadoras que causaron desequilibrios económicos, pues, entre otras cosas, la ayuda soviética se detuvo, debido a que dichas reformas coincidieron con el fin de la URSS, los precios comenzaron a subir, los alimentos escasearon, se introdujeron cartillas de racionamiento y se propició el surgimiento del mercado negro, principalmente en Ulan Bator. El 13 de febrero de 1992 el nombre República Popular de Mongolia oficialmente dejó de existir y el país pasó a llamarse simplemente República de Mongolia. Jambasuren dimitió el 21 de julio y convocó elecciones anticipadas, que fueron ganadas por el PPM con el 56% de los votos, siendo electo primer ministro Punsahin Hasrai, 28 de junio. No obstante, Hasrai se encargaría de instaurar definitivamente la economía de mercado, con las previsibles consecuencias que ello trajo. Se llevaron a cabo una serie de ajustes presupuestarios, cientos de empresas fueron privatizadas o cerraron, los estantes de las tiendas de alimentos se vaciaron, empezaron a tener lugar cortes de energía, y, tras suprimir la mayoría de los aranceles a las importaciones y levantar el control de precios, la inflación se disparó, y el comercio exterior se desplomó. Entre 1992 y 1993 el PIB se contrajo en un 13%. Si bien se declaró que nuestra prioridad será mantener buenas relaciones con la Federación Rusa y con la República Popular China, sin adoptar la línea de uno u otro país, pero manteniendo relaciones equilibradas para promover un ambiente de vecindad y cooperación, la verdad es que el comercio exterior nunca se recuperó de la caída del campo socialista, ya que este constituía su principal mercado. A consecuencia de esto, el PPM perdió las siguientes elecciones, celebradas en 1996, donde fue derrotado por la UDM, que obtuvo el 47% de los votos, y en las que Mentsayam Gensayan fue electo primer ministro y el Begdorj, que no por coincidencia era alabado por la prensa occidental como el Thomas Jefferson mongol, fue electo presidente. Tras 4 años de gobierno de la UDM caracterizados por 4 cambios de gobierno en los que hubo 5 primeros ministros interinos, entre ellos el propio Elbeidorj, y en los que se dio continuidad a la política neoliberal, el PPM volvió a obtener la mayoría parlamentaria tras ganar las elecciones de 2000, con el 51% de los votos, en las que Nambaryn Enbayar fue electo primer ministro, sin embargo ya no volvió a implementar el marxismo ni a planificar la economía. A comienzos del siglo XXI el país tenía graves problemas sociales, tales como altos niveles de pobreza y desempleo, e igualmente la delincuencia y la corrupción iban en aumento. Entre 1999 y 2002 murieron por lo menos 7 millones de animales. Igualmente, el 51% de la población de entre 19 y 35 años es alcohólica.